Esta sección, como siempre, ustedes saben, es de psicología. La semana pasada hablamos de las vacaciones con los niños. Va de la mano ese tema que vamos a tocar porque, sin lugar a dudas, la adicción a la televisión y a los medios es una situación bien complicada que si nos ocurre a los adultos, si les ocurre a los adolescentes, a los niños también les ocurre. Y por eso la doctora decidimos más bien hablar de este tema tan importante. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos, es todo un placer como siempre. Adictos, niños adictos a la televisión y a los medios. Claro que sí, cómo saber que los niños son adictos, cuáles son los síntomas que presentan los niños, pero sobre todo cómo ayudar a los pequeños. Recuerden que la televisión ha pasado a ser un miembro más de nuestro hogar, de nuestra sociedad, las niñeras potenciales de los pequeños. Y entonces, ¿quiénes están educando a nuestros pequeños? Los medios sociales y sobre todo también los programas. El problema, fíjate, Paquito, que no es cuántas horas pasan frente a la televisión, entre comillas. El problema es qué es lo que miran los niños en esa televisión, qué programas son los que ellos ven y cómo les impacta entonces en todas sus conductas a ellos. ¿Cómo se da cuenta un padre de familia que un niño es adicto a la televisión y por qué el niño recurre a la televisión para poder distraerse y para poder, pues digamos, estar quieto de alguna manera? Bueno, el por qué recurren los niños a la televisión es por obediencia, porque normalmente el papá o la mamá es la que le enseña, o incluso la educadora o la nana es la que le enseña, ¿no? Incluso a ver las novelas y ese tipo de cosas. Son ellas o somos nosotros mismos los que le mostramos que esa cajita le va a mostrar, que ya no es una cajita, es como una tabletita. A ver, ¿qué les va a mostrar? ¿No? Que hay algo más entretenido ahí que lo mismo que están viendo en casa a lo mejor. ¿Cómo te das cuenta tu papá o tu mamá que tu niño tiene una adicción con la televisión? Es muy sencillo. Te puedes dar cuenta cuando el niño a lo mejor tú le retiras el programa de televisión o le cambias y el niño se enoja, entra con nervios o a lo mejor lleva más de 3 horas viendo la televisión constantemente, le llamas y ni siquiera te contesta o ni siquiera está tan absorto en lo que está viendo que no hay nada más o no existe nada más para él. Hay niños que incluso, desgraciadamente, se hacen del baño, se hacen pipí o se hacen popó, porque pues está muy bueno el programa como para salir corriendo y se están aguantando las ganas y les gana, ¿no? Y entonces los papás vienen y me dicen, es que el niño a lo mejor tiene algún problema con... No tiene ningún problema. El problema es la televisión y el problema es la falta de atención que tienen los papás hacia ese pequeño. Otro punto para que ustedes se den cuenta si es una adicción o no, es cuando el niño prefiere estar viendo la tele que salir a jugar con los amigos o que interactuar con otras personas. A lo mejor está la fiesta y está en su apogeo, pero él busca una tele para ver su programa favorito en ese momento. No le interesa la fiesta, no le interesan los amigos, no le interesa lo que está viendo. Le interesa su programa y no perdérselo. Otro punto que sí es como el punto clave. Cuando el niño, después de 2 o 3 horas de no ver televisión, entra en crisis y entonces tiene desesperación. No sabe qué hacer con su tiempo libre y entonces empieza a molestarse o a hacer berrinche hasta que le prendes la tele y el niño se tranquiliza. Entonces estamos hablando que hay una adicción con ese pequeño y hay que tratarlo de alguna forma. ¿Cómo puedes tratar a un niño de 4, de 5 años una adicción a la televisión? Le interpreto como cualquier otra adicción a las drogas o a cualquier otra cosa, aunque digo, igual repercute en tu salud de manera mental. ¿Y cómo haces o cómo ayudas a un niño de 4 o 5 años para que pueda salir de este problema? ¿Lo tienes que llevar de manera forzosa a una rehabilitación, digamos, o en la misma casa puedes ayudar? No, claro, desde la casa es donde se puede ayudar, porque como nosotros enseñamos con el ejemplo, también con el ejemplo hay que enseñarle a ese pequeño. ¿Qué cosa? Los niños, según hay un estudio de una universidad de Ámsterdam, donde dice que los niños menores de 2 años no deberían de ver televisión para nada. Y de 2 años en adelante, solamente 60 minutos al día necesitarían estar pasando tiempo con la tele y hasta eso con programas que ustedes estén checando que sean programas adecuados para su edad. Además, necesitan ver televisión cuando haya un adulto presente. ¿Cómo puedes entonces tratar al niño desde casa? Bueno, primero con los adultos. Observar qué cosas están haciendo los adultos para que los niños tiendan a esa dependencia. Además, estipular horarios. Es como un instructivo. ¿Cómo puedes tú ayudar al pequeño cuando el pequeño tiene esto? No importa que te haga berrinches, que se tire, que patalee, que raye, que rompa, no importa. En la hora fija en la que tú determinaste para apagar la televisión, se tiene
tiene que apagar la televisión. No importa qué suceda, no debes de ceder. La terapia empieza desde casa, siempre va a empezar desde casa, con tu ejemplo. Además, hay puntos, hay cosas que puedes hacer, como los niños no tienen que tener televisión adentro de su recámara porque eso genera insomnio, estrés, ansiedad, incluso puede llegar a tender a depresión, porque tú no sabes, bueno, sí sabes que después de cierta hora hay ciertos programas que los niños no deben de ver. Y a lo mejor se te quedó prendida la tele, se te olvidó, se le olvidó al pequeño, está durmiendo, pero su inconsciente está despierto y están escuchando ciertas cosas. La televisión por nada del mundo debería de estar dentro de las recámaras. Yo digo que ni de los adultos ni de los pequeños. La televisión tiene que tener su propio espacio para que haya una hora determinada para ver la televisión juntos, en familia, y durante la comida, por favor, papás, no prendan la televisión, conversen entre ustedes. Ni siquiera, es más, debe de haber una cajita en la que ustedes dejen las tablets, dejen los teléfonos. A la hora de comida es un horario sagrado, porque es el momento en el que están compartiendo y departiendo con sus hijos por tanto esfuerzo que hacen. Están departiendo los alimentos. Entonces, enseñarles, incluso, aunque haya llamadas del jefe, poner en silencio el teléfono, el celular, la tablet o incluso la computadora a un lado, todo a un lado, cuando ustedes van a compartir alimentos. Les están mostrando a sus hijos, mediante el ejemplo, que la familia es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, sí se puede hacer terapia desde casa. ¿Y qué sucede cuando los niños entran en crisis, entran en nerviosismo, cuando entran en pánico, cuando no hay televisión? Entonces tienen ustedes que ir y acudir a un especialista porque ya tienen un grado de dependencia alto. Entonces necesitan bajar los niveles de nerviosismo, pero eso lo hacen específicamente los especialistas. Pues sí, es una situación complicada que se presenta. Digo, no conocemos tal vez de muchos casos, pero usted que es psicóloga debe de darse cuenta que tantos casos de este tipo hay en Tuxtepec. Hay que tener muchísimo cuidado tanto con la programación que los niños ven en televisión como con las horas que los niños van a compartir con la televisión. Es mejor que tengan esos momentos de recreación, de diversión, con otros amiguitos que puedan convivir, y a veces también que el mismo padre de familia se siente con los niños a pintar o a dibujar. Eso es algo que también a los niños les puede agradar mucho, ¿no? Claro que sí, además tienen que tomar en cuenta que si un niño no sabe socializar, es porque ustedes no le han enseñado a socializar. Si ese niño siempre está con la televisión, cuando ustedes salen a una fiesta siempre los va a hacer quedar mal, porque no sabe entonces cómo jugar con otros niños, y entonces es un niño que no sabe a lo mejor compartir sus juguetes, o no sabe realmente jugar con otros niños, entonces no sabe de partir y compartir, y eso es también una conducta que se da por ver mucha televisión y porque no tiene otros congéneres con quienes compartir. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos instruido en este martes de psicología, pero el próximo martes no se despeguen y continúen con nosotros porque vamos a estar hablando de los hábitos de las parejas felices. Usted se puede dar cuenta si es una pareja feliz. Obviamente creo que ya lo sabe, pero también es necesario que conozca ciertos puntos, y de esto estaremos hablando la próxima semana. Muchísimas gracias y usted no se despegue, continuamos con mucho más.